una crítica a la tradición moderna como fundamento ideológico del metarrelato del desarrollo e identifica 10 características de este metarrelato. El optimismo, de que es la fuerza del progreso, la convicción de la irreversibilidad del tiempo y de la historia, la cuantificación de tiempo es dinero, la artificialidad del mundo, lo que es esa relación que establece el ser humano con la naturaleza y el resto del universo, lo que son los recursos naturales como una materia prima en el proceso de producción. En fin, estas características en su conjunto, según Esterman, no pueden ser compatibles con los principios fundamentales de la vida. Entonces, a partir de este contexto, ¿por qué ni las sociedades, ni las comunidades políticas, empresarios, reaccionan de manera eficaz y contundente frente a los problemas socioambientales imperantes? Y acá veo que, como dice Sedlacek, una explicación puede estar en que el capitalismo es la primera religión que no castiga, sino más bien permite y premia además la avaricia. Se trata de un sistema muy particular, siendo uno de los pilares la universidad que construye y reproduce el conocimiento necesario para su propia existencia. De ahí la necesidad de revisar las responsabilidades y retos que tiene la educación ambiental superior. Entonces, a partir de este contexto, afirmo primero, el contexto planteado hasta aquí resulta necesario para advertir la importancia de la educación ambiental superior. 2. Hoy en día, la gran mayoría de quienes deciden y ejecutan proyectos de desarrollo, dirigen megaproyectos y asisten en la escena política, han recibido una educación y han sido formados por las universidades. Es decir, las universidades tienen una función social, que es el tercer punto, al ser el centro de construcción y reproducción del conocimiento que aporta a solucionar problemas y apoyar decisiones. Son un espacio clave en el que se forman los futuros tomadores de decisiones de los países, los especialistas encargados de proyectar y ejecutar los más diversos proyectos. A partir de estas afirmaciones se plantean entonces dos preguntas. ¿Cómo abordan las universidades la problemática ambiental? ¿Qué responsabilidades y retos tiene la educación ambiental superior? Los abordajes más comunes que se encuentran son materias optativas ofrecidas por profesores preocupados, sin mayores implicaciones en las respectivas mallas curriculares, investigaciones que responden principalmente a necesidades de consultorías, posgrados ambientales que responden a modas y o necesidades del mercado, y finalmente las iniciativas llamadas gestión ambiental del campus universitario, sin mayor inclusión ni participación de los estudiantes. Eso ya está demostrado. Eso fue en el último encuentro de Universidad y Ambiente, quedó esto muy claro. En síntesis, se trata de medidas más bien coyunturales, las cuales desde una perspectiva del discurso del desarrollo resultan ser insuficientes porque, si bien se observa una toma de conciencia ambiental, esta termina siendo cooptada por lo que es el discurso del desarrollo sostenible, que exige seguir recomendaciones inminentemente instrumentales internacionales de conservar y gestionar los recursos naturales para el desarrollo. Y es desde esta perspectiva del pensamiento ambiental, en estos abordajes no se observa una mayor problematización de las causas de la preocupación ni preocupación por comprender lo que es la complejidad ambiental. Al revisar los programas de las materias ambientales dictadas, generalmente son muy instrumentales y operativas, poco reflexivas o críticas, y mucho menos fundamentados por un pensamiento ambiental. Las consultorías en este contexto también terminan ser cooptadas por el discurso del desarrollo, ayudando a hacer más eficiente el uso y la gestión de los recursos naturales,
antes de problematizar y analizar críticamente las causas de los problemas ambientales, y menos aún se puede hablar aquí de un aporte teórico a la construcción de conocimiento. De la misma manera, los posgrados alimentan esa profesionalización del discurso del desarrollo, ahora con el adjetivo ambiental, así como la perspectiva instrumental como forma principal de abordar los problemas ambientales. Entonces, ¿qué responsabilidades y retos tiene la educación ambiental superior? Efectivamente, existe una gran responsabilidad de esta frente a la magnitud de los problemas ya mencionados. Y los retos son aún mayores, ya que al plantear que el problema ambiental es una expresión más de la crisis civilizatoria y por ende una externalidad de la modernidad, la educación ambiental superior tiene que visibilizar y evidenciar los problemas teóricos y filosóficos subyacentes al sistema hegemónico que impide comprender la complejidad ambiental. Es así como planteo 5 elementos centrales que debe tener la educación ambiental. Primero, evidenciar la relación que existe entre formas de conocer y sus modos de apropiación, adaptación al entorno natural. Es decir, reconocer cómo las diferentes racionalidades y teorías justifican y legitiman formas de relacionamiento con el entorno y el uso y o explotación de este. Preguntas. ¿Es lo mismo considerar un árbol como un recurso que hace parte de un capital privado a considerarlo como un ente vivo que hace parte de un ecosistema complejo que garantiza la supervivencia de la propia vida? Por el otro lado, como segundo elemento, estrechamente ligado al primero, es importante recuperar los aportes que puede dar la sociología del conocimiento para pensar y reconocer, por ejemplo, el papel de las respectivas disciplinas y su quehacer y responsabilidad en una sociedad, en el sentido y contexto del conocer, es decir, recuperar las preguntas del por qué y para qué que han sido desplazados en la modernidad por las preguntas del qué y cómo. Y a la filosofía puede aportar a entender qué posición tiene el ser humano con o dentro de la naturaleza. Preguntas. ¿Qué diferencia al ser humano de la naturaleza? ¿Qué idea de naturaleza y ser humano subyace a las teorías económicas? ¿Qué implicaciones tienen? ¿A qué tipo de necesidades responden las teorías económicas? ¿En qué consiste una ética ambiental? El tercer elemento surge de los dos primeros al reconocer que la visión de mundo hegemónica está fundada por la racionalidad moderna cientificista, que se expresa especialmente a través de la racionalidad economicista e instrumental, que impide comprender la complejidad ambiental. Por lo tanto, debe ser problematizada, evidenciada y demostrada. Entonces, preguntas. ¿La complejidad ambiental puede ser explicada y tratada a través de la racionalidad moderna? ¿En qué consiste la complejidad ambiental? Al comprender la complejidad ambiental, ¿qué implicaciones tiene para la sociedad las formas de producción y los estilos de vida prevalecientes? El cuarto elemento implica lo que son ser consecuente con los primeros tres y revisar sistemáticamente las bases epistemológicas de las respectivas disciplinas y sus supuestos respecto a la naturaleza. En la economía esto significa, al pensar la producción y el consumo, se consideran los límites ecosistémicos así como sus capacidades de resiliencia. ¿Se considera la entropía? ¿Qué implicaciones teóricas tendrían estas consideraciones en el crecimiento, la producción y el consumo? ¿Qué significa basar una parte de la teoría económica sobre el individuo racional? ¿Cómo cambiarían las teorías
si este individuo no es el eje central? Este ser individual racional es capaz de comprender e interpretar su interdependencia con la naturaleza. Un modelo de desarrollo que pretende obtener un beneficio a través de la explotación de materias primas considera las implicaciones ambientales a largo plazo. Y finalmente, lo que son estos 4 elementos, por supuesto, también deberán estar acompañados por la enseñanza de unos conocimientos básicos en torno a lo que es el funcionamiento de la ecología, es decir, comprender las relaciones que existen entre los factores bióticos y abióticos, comprender los diferentes ciclos geobioquímicos, tróficos, agua, fósforo, el carbón, etcétera. También exige entender qué es el problema de la lluvia ácida, de lo que es el problema de la capa de ozono, la manipulación genética, nanotecnologías, o sea, entender en qué consisten estos problemas. Igualmente implica conocer las dimensiones de la destrucción, degradación y contaminación ambiental, tanto internacional como nacional, ya que la experiencia, y lo digo por pura experiencia como docente, ¿no es cierto?, ha demostrado que, por un lado, los conocimientos básicos en torno a la ecología son muy superficiales y o insuficientes, pero que se requieren para poder comprender las implicaciones de estas medidas sociopolíticas y económicas. Y por el otro, el conocimiento en torno a las capacidades adquiridas del ser humano de transformación del espacio, del territorio, se traducen en impactos ambientales, son limitadas, como por ejemplo, dimensionar la megaminería, las toneladas de basura,